Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos y pedirle a Dios nuestro Señor que estén muy bendecidos y aguantando todavía este embate de confinamiento que ya primeramente Dios falta poco. Bueno, con el gusto de saludarlos, agradecerle aparte a Dios, a Turito, que ahora está afuera, no digo afuera, digo atrás de cámaras, asistiéndonos para que esto sea posible. Muchas gracias, apreciado Turito, muchas gracias. Y un saludo muy cariñoso a Nelly, preciosa, que se lastimó su rodillita. Chiquita, que te mejores muy rápido, que Dios te bendiga mucho. Y bueno, un saludo muy festivo a mis alumnos del instituto, a todos quienes accedan a esto, pero particularmente a mis alumnos, que los quiere, mis niños consentidos, qué bien su tarea, qué interesante experimento. Hace 8 días, su postura cristológica, cómo están ustedes con Jesucristo, cómo lo sienten, y fue muy devocional, fue muy rico. Pero hace 8 días la cuestión de esta semana la cuestión de ubícate en un periodo de un concilio, sea un protagonista de su tiempo, y por supuesto no vas a creer esas convicciones, esas conclusiones, pero defiéndelas como si fueran tuyas. Y así lo hicieron, y me sorprendieron porque realmente lo hicieron muy bien, estuvieron allí. Y de todos que lo hicieron muy bien, destaco a Turo, porque de plano Turo se convirtió en un arriano. Y como arriano defendió la postura maravillosamente. Y me encantó cuando termina la exposición, brillante, como arriano, diciendo, ¿con eso o quieren más? Me fascinó. Bueno, todos lo hicieron muy bien, pero abusados. Los que me faltaron de tarea, estos tres que saben, sorpresa, esta siguiente semana tienen doble tarea, ¿sí? La que se va a dejar esta vez y la que me están debiendo, ¿sí? Aquí nadie se me queda sin cumplir tarea y entonces para que continúen como alumnos privilegiados del instituto en nuestro chat y recibamos esa comunicación rica y también el cotorreo, me hacen las dos tareas, la que me deben y la de esta semana. Y va de una vez, para que se pongan truchas. Esta semana vamos a dejar que me comentes lo que entendiste de esta ponencia, ¿sí? Que la veas y me comentes qué es tu comprensión con tus palabras de la misma. Y para ponértela más fácil, vamos a esquematizarla. En este momento vamos a hablar del Islam, vamos a hablar de Carlomagno y vamos a hablar del sistema feudal, ¿sí? Estamos dejando la primera etapa del el 0 al 325, sus persecuciones patrísticas apologetas, y acabamos de terminar la segunda etapa del 325 al 800, que son los concilios, que son también los cismas, las divisiones que se dieron dentro del cristianismo, y los 7 concilios con sus posturas, con sus conclusiones, con sus definiciones teológicas, pero sobre todo cristológicas, ¿verdad? Y se han dado cuenta de lo disparatado que estaba el cristianismo. Por eso es imposible decir que venimos en una sucesión directa, porque hubo demasiadas anomalías. Entonces, ahora estamos tocando la puerta de lo que se conoce en la historia universal como el medievo, la Edad Media. Los distintos historiadores tienen su periodicidad, su historicidad, su cronología. A mí me gusta, y es una convicción, no me lo dio mi abuelo Anderson ni mi padre académico Macalier, sino es una convicción personal a través de mi estudio y quehacer académico. Yo trazo la Edad Media del 800, con la coronación de Carlomagno, hasta el Renacimiento, ¿sí? Así que nos vamos a ir a meter a la época más fascinante de la historia universal, de la historia cristiana, y con ella va a ser el movimiento de reformas en Europa. Con lo que les estoy dando, muchachos, van a tener una comprensión clara, perfectamente clara,
de qué ha sido el cristianismo y sobre todo dónde vamos a llegar, dónde están hoy, cómo están pisando hoy su terreno en la fe, no solo sobre la cuestión devocional, emotiva, sino sobre su cuestión intelectual, académica, qué es su herencia en las denominaciones y en su postura cristiana hoy día. Entonces, Edad Media y reformas en Europa, que veremos en un ratito, son los momentos cruciales de la historia universal, de la historia del cristianismo. Entonces, tocamos la puerta de la Edad Media. Oscurantismo, también conocido como oscurantismo, medievo, Edad Media, oscurantismo, y ya se imaginan por qué se llama oscurantismo. Fue el periodo donde Dios se fue de vacaciones y si ya venía el cristianismo todo como venía, pues en la Edad Oscura, pues imagínense, quedó pero increíblemente fantástico. Y con fantástico voy a decir toda la magia que adorna al cristianismo. Si ya venía con sincretismo tan afectado, ahora se le va a meter la magia y hoy día venimos arrastrando tanto de la Edad Media, de la Edad Oscura, increíble, pero van a checarlo. Bueno, vamos por partes. Para tocar la puerta de la Edad Media, tenemos primero que asomarnos con el Islam, después con Carlomagno y después con el sistema feudal y entramos exactamente al medievo y a su teología, donde vamos a trabajar Agustín, vamos a trabajar escolasticismo, vamos a trabajar Tomás de Aquino y viene un momento muy interesante. Pero entonces hoy me van a decir qué entienden de esto y los que me deben, pues ya saben. Ahora, ¿qué decimos del Islam? Muy bien, el Islam, el término quiere decir resignación, términos árabes, resignación, y se aplica a un sometimiento absoluto a la voluntad de Dios, ¿sí? Eso quiere decir Islam. ¿Quién lo empieza? Lo empieza este amigo que se llamó Mahoma, y Mahoma, el significado del término es glorioso, y los maometanos quieren decir gloriosos. Ahora, hay distintas nomenclaturas que voy de una vez a definir antes de echar el rollo. Islam, sometimiento, Mahoma glorioso, maometanos gloriosos, musulmanes quiere decir creyentes, entonces están entendiendo que todos son sinónimos, y Corán, el libro sagrado de estos cuates, quiere decir lectura, glorioso, gloriosos, creyentes sobre la voluntad de Dios, sometidos a la voluntad de Dios y con la lectura. Mahoma, maometanos, musulmanes, Corán. Muy bien, ¿cómo empezó esta, pues yo digo, patinada? Porque aunque es una religión de las tres monoteístas, judíos, cristianos, musulmanes, enorme, tiene una millonada de gente, yo me admiro cómo la gente cree las tonterías, perdónenme ya, de plano, quise buscar eufémicamente algún término diplomáticamente, pero son tonterías. Lo mismo que con estos cuates, se me escapa el nombre, bueno, como testigos de Jehová y los otros, los que llevan la corbatita y de camisita blanca, ¿cómo creen que se me escapó el nombre? Pero ustedes están pensando como yo conmigo, bueno, ahorita me regresa, lo voy a pescar. Bueno, ¿cómo la gente puede creer tonterías? Es increíble. Bueno, Mahoma era un tipo de campo, no por eso desprecio a la gente de campo, yo tengo amigos campesinos, agricultores, ganaderos y los estimo mucho, pero estoy diciendo, ¿cómo de un hombre sencillo se encumbra, no? Bueno, el caso es que este cuate tuvo una vida medio complicada, no fácil, y se casa con una viuda rica que le llevaba como 15 años de edad, y allí, ya en una situación más cómoda, porque primero era su sirviente y ya después se convierte en su esposo, allí es cuando empieza a recibir revelaciones y dice que el ángel Gabriel se le manifiesta y le da el libro del Corán. Ahora, el libro del Corán
lo fueron complementando, sí fue complementándose, pero en esencia, a grosso modo, del cielo le cayó, como para muchos bautistas la Reina Valera les llega del cielo, ¿no? Así en español y toda la cosa, pues igual este cuate le llega el Corán. Y entonces, allí empieza la serie de sentencias, capítulos, son capítulos, y allí esos capítulos pues hablan de la vida espiritual, de la vida devocional, de la vida moral, de las obligaciones con el islamismo, ¿verdad? Tienen lo que manejan la shahada, que quiere decir Dios es Alá y Mahoma su profeta, ¿sí? Punto. Bueno, entonces, este amigo empieza a ser adeptos que al principio no fue fácil, tuvo mucha oposición, hubo muchas guerrillas alrededor de él por su posición espiritual, porque obviamente luchaba contra el politeísmo. Vamos a ponerle ese tanto a favor, ¿no? Pero obviamente con cuestiones teológicas muy disparatadas. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas, afirmando que de los libros sagrados y los libros sagrados para estos cuates son la Torá, judía, el Pentateuco, los Salmos de David, el Evangelio de Jesús, así nomás el Evangelio de Jesús, y el Corán, diciendo, el Pentateuco estuvo bien, los Salmos también, el Evangelio de Jesús, pero el Corán rebasa a todos los demás y los hace y complementa todos los libros religiosos, ¿no? También con esta afirmación de los profetas, dicen, Adán fue el primero, le sigue Noé, después Abraham, después Moisés, después Jesús, y el último y el más fregón y el que complementa a todos, Mahoma, ¿verdad? Para esto, Jesús no es divino. Jesús es uno más, como Adán, Noé, Abraham, Moshe, otro profeta. Aunque en el Corán se refieren a él con respeto, pues dista mucho de que sea el Hijo de Dios. Bueno, entonces, su práctica, dentro de muchas observaciones muy mafufas, perdónenme, pero es que es eso, viene esto de la proclamación del Shahadá, que tiene que gritarse una vez al día. El único Dios es Alá y Mahoma su profeta. Tienen 5 periodos de oraciones a lo largo del día dirigidos a la Meca, es decir, se orientan hacia la Meca, su ciudad allá en Arabia, pero que tiene un procedimiento sumamente ritualista, exageradamente ritualista, de genuflexiones, de levantamientos, de hincamientos, mucho rollo, y obsesivamente practican los capítulos del Corán. Para esto, uno de los capítulos es el más relevante y tienen que estar súper atendiéndolo. Ahora, empiezan estos cuates a propagarse, que al principio no fue fácil, que tuvo mucha oposición, pero para términos prácticos decimos que se extiende. Y estos amiguitos de lo ajeno empiezan a conquistar militarmente a el mundo conocido de su tiempo. Y tienen una extensión extraordinaria. De Arabia van a Egipto, de la península arábica pasan a Egipto, se van por todo el norte de África, llegan hasta España, pisan Francia un cachito, pero por eso hablamos de Carlomagno. Ahí los francos los detienen, pero se dan una extendida espantosa. Y con ello, obviamente, la propagación del Islam. Entonces, justifican, y vamos a verlo en la Edad Media con las cruzadas y también Agustín, la guerra santa, ¿sí? Es decir, muerte a los infieles, tanto musulmanes como después cristianos. Un paréntesis. En ese tiempo, como ya se dieron cuenta en los concilios y al ubicarse en esos concilios y conclusiones,
La iglesia cristiana era católica. Ahora, abusados. No dije católica, apostólica, romana. Eso va a suceder en la Edad Media, que ya va a quedar así establecida. Y el fenómeno sucede por dos factores. Uno es la estructura. Hasta este momento empieza a darse como obra negra del ingeniero civil la construcción de lo que va a ser el catolicismo apostólico y romano, pero no es formalmente tal, simplemente es la estructura donde todos hubiéramos estado en eso. Para ello, la palabra católica hay que explicarla. Entiendo que el vulgo, me vi muy acá, entiendo que popularmente le dicen universal. No, católico, en ese momento histórico que estamos hablando, hasta antes del medievo, quiere decir, en un equivalente dinámico, lo conocido, lo que manejamos, lo popular, ¿sí? Entonces, el cristianismo conocido, sinónimo, el cristianismo católico. El cristianismo popular, sinónimo, el cristianismo católico. Como ven, son cosas diferentes, muy diferentes ya de una denominación católica, apostólica y romana, la nomenclatura de católico, a secas, ¿ok? Bueno, ahora, es falso, terriblemente falso decir que el catolicismo empieza en Nicea, y más con Constantino, que lo hace religión oficial. Ya vieron que eso es ignorancia absoluta, ¿sí? Es religio lícita en Nicea, una más del Imperio Romano, punto, ya no se persigue, pero no es religión oficial y no es el catolicismo. Súper falso que Pedro hubiese sido el primer papa, pero súper falso, porque no sabemos exactamente cuál fue. Ya les dije, empezamos con León primero, aunque después vienen otros, a este no se le tendría que decir primero, empieza con León, y luego Gregorio el Grande. Son los que podemos rastrear con lupa históricamente dónde empieza. Pedro no aparece jamás en escena. No había sucesionismo, eso también es una mentira, sino empiezan a levantarse obispos, ya saben, como el reino fuera más fuerte, como la ciudad principal del reino fuera más fuerte, y antagonizan entre ellos por poder, porque ya en este momento lo espiritual quedó relegado. Aquí lo militar, lo económico, lo mercantil, es lo importante. No había nacionalismo, eso va a suceder hasta después de la Edad Media. En este momento son reinos, los reinos, están extendidos los reinos, ¿sí? El reino romano, que no era nomás la botita, ya vieron eso, el reino godo, visigodos, francos, ahora vamos a hablar un poco de sajones, porque Carlomagno lucha contra ellos, pero no había fronteras, sino que los reinos se extendían según sus conquistas, y entonces los obispos eran los fuertes según la ciudad más fuerte, pero ya no era cuestión espiritual. Gregorio el Grande, el segundo que decimos papa, este cuate sí era de cariz espiritual, pero todos los demás era a ver a quién me friego, a quién le gano, a quién conquisto, y eso de que fueran creyentes era difícil. Pocos eran realmente creyentes sinceros, porque la gran mayoría eran creyentes nominales, abrazaban la fe por conveniencia militar, económica, política, religiosa, etcétera. Ya hemos hablado de cómo eran bautizados. Carlomagno bautizaba como conquistaba. Ya te conquisté, a ver, sajones, a bautizarse. ¿Cuál profesión de fe? ¿Cuál seguridad de salvación? ¿Cuál discipulado? Ya te bautizo, ya eres cristiano. ¿Checan? Entonces el cristianismo realmente estaba muy diluido, ¿sí? Entonces, bueno, regresando a esto de que éramos católicos, no como denominación apostólica romana, sino porque era lo popular, no era un credo base, sino cada quien en cada zona tenía sus posiciones, ¿sí? Había arrianos, había de Nicea, en fin, había variedad y había herejías dentro de esa variedad y había antagonismo dentro de la misma ciudad. Alejandro de Nicea, Arriano, y los dos de Alejandría. Entonces era una pachanga. Y así, por eso, los musulmanes se extienden.
nada más para que lo veamos en la Edad Media. En la Edad Media, esta obra negra que empieza a ser jerárquica, herética, errática, en la Edad Media se le pone vida y se le da alma, que es el pensamiento escolástico, y entonces ya surge el catolicismo como denominación apostólica y romana, pero unos años después. Luego entonces los del Islam se expanden y conquistan su geografía conocida, Arabia, Egipto, todo el norte de África, España, ¿sí? Obviamente con justificación de extender su dominio político, militar y religioso. Bueno, ¿qué más tengo que mencionarles del Islam? Tendría que decirles demasiadas cosas, pero lo vamos a dejar acá y entramos con Carlomagno. Carlomagno, coronado en el año 800 por León III, emperador. Hasta este momento, los emperadores ponían a los obispos o a los papas, y había varios, no que el único papa, mentira. Había distintos papas, distintos obispos encumbrados, y por la extensión del Islam, ya nada más va a quedar Constantinopla y Roma como sedes cristianas, porque lo que es Antioquía, Alejandría y Cartago en ¿cómo se llama? África, norte de África, y Antioquía y Alejandría, acá abajito también, ya les mandé un mapa, pues ya son musulmanas, ¿no? Entonces, solo Roma y ¿cuál otra dije? Constantinopla la libran, porque Jerusalén, pues también invadida ahí en la península, en Palestina, con la extensión del Islam. Entonces aparece Carlomagno en escena, y aquí se voltea por el poder ya del obispado. León III lo empodera emperador del reino franco. Ahora, no se vayan con la finta. Sí, de ahí van a venir los franceses, pero después, y como nación. Ahorita son los francos, la tribu de los francos, el reino de los francos, ¿sí? Que junto con Roma, lo que conocemos como la península itálica, pues va a ser su dominio, y va a ser hacia arriba, hacia lo que sería lo que conocemos hoy como Europa, Alemania, y para arribita de Alemania, y va a trabajar, va a pelear ahí contra los sajones. Entonces, Carlomagno, coronado, va a tener varias cosas que hay que destacar. Una, los francos le meten freno a los musulmanes, donde estos nada más llegan de España a un cacho de Francia, y los francos los detienen. Hasta ahí llegan, viejos, ¿sí? Bueno, pero aparte tenía guerras con los sajones, arriba de Alemania, Austria, Yugoslavia, para allá, a hoy día, ¿no? Y peleó acá y peleó acá. Detengo musulmanes como estoy lidiando con los sajones. Y con los sajones tuvo distintas batallas que les ganaban, se sometían, regresaba a bronquear acá, se le volvían a rebelar y llegaba de vuelta para allá. Y para conquistarlos de plano, los bautizan. A ver, ustedes, sajones, ya van a estar dominados, así que se bautizan. ¿Cuáles creyentes, verdad? Y cómo es que el bautizo los hacía domesticarse. La espada atrás del bautizo. Te bautizo, te hago cristiano, y si te sublevas te mato. Algo así como la conquista de México, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se destaca de Carlomagno? Lo que se destaca es, con los francos, parar a los musulmanes. Lo que se destaca es extender el cristianismo hacia arriba de lo que es Europa, ¿verdad? Pero una cosa muy importante, la educación. Este cuate hace que las iglesias, los monasterios, ¿sí?, le den mucho énfasis a la educación. No es todavía como con el Renacimiento. Tenemos que pasar toda la Edad Oscura. Se apaga la luz y la civilización se queda en la magia y en las supersticiones. Fascinante, van a ver.
Pero por lo menos en ese momento que estamos tocando la puerta al medievo, hay un énfasis cultural y tiene mucho que ver porque vamos a entrar a lo que va a ser la postura teológica. Pero one moment, estamos terminando con el valor de Carlomagno, ¿sí? Con los francos y su auge educativo. Pero como habíamos estado con los problemas de que el Islam se extendió tremendamente y ya subyuga Tierra Santa, Jerusalén y Alejandría, etcétera, y empieza la educación con Carlomagno, ahora el problema del comercio queda también lastimado. Hagan de cuenta la cuarta transformación en México, ¿no? Queda realmente lastimado el comercio, la economía, y entonces tiene que venir una manera de manejar el mundo económico de su tiempo, el feudalismo. Feudo quiere decir tierra, y el sistema feudal va a ser que ahora la riqueza va a ser por las tierras. Y viene un fenómeno muy interesante. Este fenómeno interesante es que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. ¿Dónde lo han oído? Bueno, entonces el asunto aquí es que a través de lo que van a llamar homenaje, que es una ceremonia donde se entrelazaban las manos y había sus protocolos, el rico le pasaba un feudo al pobre, ¿sí? Y el pobre recibía lo que se llamaba el beneficio, o sea, el feudo, o sea, la tierra. Y ahora había un convenio doble, que el rico protegía al pobre, mientras que el pobre era leal a su señor. Así trabajaba el sistema feudal. Pero también, aquí viene la otra, y los intereses. El rico podía tener un homenaje con alguien, no solo para feudo, no solo para la tierra, sino para un cargo eclesial, y le daba el anillo, así como los novios, ¿no? Le daba el anillo, y con ese anillo, entonces, el sujeto que lo recibe tiene un cariz eclesiástico, puede tener obispado. ¿Se fijan? Entonces, pues se dan cuenta, había lealtades, deslealtades, extensión de riqueza, control sobre los pobres, y el feudalismo empezó a dar distintas clases, categorías todavía más radicalizadas de las clases, que en el medievo vamos a entrar con más detalle, porque en el sistema neoplatónico, que manejaba un dios tan puro, que estaba tan alejado, y tenían que venir distintos avatares que se empiezan a contaminar para acercarse al mundo, pues igual en el plano físico lo pasaba. ¿Quién era el más importante? El obispo de renombre, papa o obispo principal. Y así seguía la sucesión de gente de rango en importancia en el planeta físico, ¿sí? Donde pues el rey, luego el comerciante, y así hasta llegar al campesino y por último con el esclavo. Entonces, era un escalafón espantoso, y curiosamente vamos a ver, la Edad Media provee mucho para sistemas económicos, y de donde incluso Maquiavelo, con su obra monumental El Príncipe, que es contemporánea de esas fechas, establece el manejo en la administración pública en base al temor. Fíjate, es el dominio feudal. Por cierto, haciendo un paréntesis nomás y como acervo cultural, Maquiavelo en su libro jamás presenta la frasecita famosa, el fin justifica los medios. Es una mentira, es una leyenda urbana decir que Maquiavelo lo dice, no es verdad. Napoleón Bonaparte, en su ejemplar de El Príncipe, la obra de Maquiavelo, cuando la termina de leer o leyéndola, en la parte final del libro, él anotó el fin justifica los medios. Es frase napoleónica, no maquiavélica, pero se ha extendido tanto por ignorancia. Lo que afirmaba Maquiavelo es, el rey es mejor ser temido que amado.
Ese es el argumento de la administración pública de la Edad Media. Y curiosamente ese libro se estudia en las facultades de economía, bueno, en mis tiempos, no sé hoy día, pero se manejaba. Bueno, después del acervo cultural, vamos a entrar a lo que va a ser el Islam, del Carlomagno, del sistema feudal, el apéndice sobre la cuestión educativa, porque tuvo mucho aporte teológico, Carlomagno, curiosamente, como enfatiza la educación con las iglesias y con los monasterios, 4 troncos van a salir muy importantes de pensamiento teológico que al tocar la Edad Media se van a infiltrar de una manera muy fuerte. Estos 4 troncos son los siguientes. 1. Se va a manejar una postura adopcionista. El A es de adopción, adopcionismo, adopcionista, de adopción. Como las controversias cristológicas no habían tenido fin, porque aunque los concilios terminaban con una postura, pero saben que luego esa se la pasaban por las axilas y seguían con sus conflictos, el adopcionismo se vuelve a levantar y vuelve a decir, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué decía el adopcionismo? El adopcionismo decía, Jesús no es Dios como hombre, sino que llega a ser hijo de Dios, en su bautizo lo adopta Dios. Ahora, quienes empezaron con esta posición adopcionista no decían eso, lo que decían era, Jesús tiene 2 naturalezas, y en esas 2 naturalezas era hombre y era Dios. Entonces, al hombre en su ministerio terreno, Dios lo adoptó. ¿Se fijas? Es diferente. Pero en la confusión sincreta se concluye que el adopcionismo no era lo que te acabo de llamar, sino lo que dije primero. Jesús, hombre, fue adoptado por Dios en su bautizo. Fíjate, que es que estaba el pensamiento teológico, y sí, pero con posiciones erróneas. Otra posición errónea, la transubstanciación. Mira, la transubstanciación como doctrina va a quedar mucho más lejos, ¿sí? Te estoy hablando del siglo XVI, del siglo XV. En el concilio en turno que mencionaremos en su oportunidad, va a salir que ya queda la transubstanciación como doctrina. Pero es aquí, es en este momento cuando se empieza a decir el pan, y para esto ya sabes que la comida que hacía la iglesia primera sufre de dejar de ser comida festiva en la época patrística, apologeta, por las persecuciones, y eso va desvirtuándose en el camino de tal manera que entra a la liturgia, ¿sí? ¿Te acuerdas? Cuando te hablé de la basílica y las ceremonias que ahí se hacían, el comer ya una porción de pan que tenía que venir sin levadura, ¿verdad? Como que comían la Pascua de vuelta. Entonces, con todo ese arrastre equivocado, y hoy te das cuenta por qué nuestras denominaciones reformadas en las iglesias bautistas se toma la Santa Cena. ¿De dónde le ponen santa? Pablo en Corintios 11 no la menciona así. El que edita, el traductor, le pone arribita, institución de la Santa Cena. Ni es institución y ni es santa, ¿sí? Pablo, por enésima vez, inserta lo del Evangelio en Corintios 11 para ponerle de coscorrones a los de Corinto porque no comían como Dios mandaba, porque dicen los versículos arribita, se adelantan, se emborrachan, pasan encima de los otros para comer. No, esto no es comer la cena, diciendo, como iglesia, ya que Jesús trunca la Pascua, ahora como iglesia lo que hacemos es comer festivamente cada domingo.
Y como no lo están haciendo bien, les digo que Jesús, usando la Pascua, dijo, háganlo en memoria de mí, soy el festejado, como los novios en una boda, como la quinceañera en una reunión social, soy el festejado, háganlo bien, hombre, por mí. Y es el pedacito que mete, y luego regresa versículos abajito diciendo, entonces aprendan a digerir el cuerpo, maestros, y el cuerpo, lo dice versículos más abajito en Corintios, el cuerpo somos nosotros. Entonces les dice, no saben comer, pero el mal manejo de Biblia, el mal manejo de formación hace que saquemos textos fuera de contexto y nuestra denominación hoy día dice, vamos a comer la Santa Cena, a participar, examínense y pasan las galletitas y los vasitos, no haciendo la comida, diciendo es una ordenanza. ¿Cuál? Jesús quería que la iglesia festiva comiera en su nombre, en su honor, haciéndolo bien, como hermanos, etcétera. Pero te das cuenta desde dónde vienen las anomalías. Y fíjate, al estar con este pedacito de pan sin levadura, se le ocurre a uno decir, es que se convierte en el cuerpo. Como ya estamos tocando el medievo y va a entrar tanta superstición y magia, porque es el tiempo de las brujas y los hechizos, donde ponen en un perol que patas de araña y pestañas de lagartija y se convierte en un brebaje, ¿sí? Los alquimistas hacer la materia oro, entonces igual el panecito sin levadura se va a transformar en el cuerpo de Cristo. Y por el sincretismo, a mí me ha tocado en mis pastorados corregir a muchos que pensaban que el cuerpo de Cristo es la galleta mugrosa, no ellos como congregación, por toda esa herencia de ignorancia, de superstición, de sincretismo, por no desmitologizar, por traer unos quintos evangelios tan arraigados de gente que concluye disparates. Y con eso entonces igual, pues entonces el juguito de uva, bueno, era vino con alcohol. El vinito se transforma en la sangre de Cristo. No era tan aceptado, pero ya empezaba la idea. Como la cuarta transformación, diciendo pues que el INEGI entre a ver, a fiscalizar a todo ciudadano, que no, que va para atrás, pero ya quedó sembradita la idea. Como estas cosas que están diciendo estos amigos en poder ahora de quitar los apoyos a un montón de cosas. Ah, no, que regresan, porque por ejemplo los cineastas en Fidecine dijeron, no, pues ¿cómo le quitan al cine eso? Ah, no, pues ya nos hacemos para atrás, pero ya quedó sembradito, igual con las energías renovables, etcétera. O sea, de la misma manera quedó sembradito, aunque algunos dijeron, no, ¿cómo creen que se va a transformar en el cuerpo y en la sangre del Señor? Pero quedó sembradito para que en la Edad Media, ¿cómo que no? Claro que se transforma, y hay changuitos, porque estos cuates con sus posturas políticas hoy día no trasciendan, que Dios nos libre. Bueno, y otra postura teológica contemporánea a la época, filioque. Filioque. ¿Qué es filioque? La palabra filioque quiere decir eh, procede del hijo, y del hijo, y del hijo, literalmente, y del hijo. ¿Por qué? Porque como todavía estaba estoy presionado de tiempo, pero vamos bien. Como todavía estaba en la cancha esto de definir que las naturalezas de Jesús, que la misma sustancia, que si era hijo, que si era creado, tantas cosas que no venían al caso, ya hemos visto. Ahora se decía, ¿de dónde viene el Espíritu Santo? ¿Viene del Padre? Porque una posición conciliar fue el Espíritu Santo viene del Padre. Pero entonces a otros se les ocurre, y del Hijo, filioque, y del Hijo. Y entonces otros dijeron, el Espíritu Santo procede del Padre y filioque, del Padre y del Hijo. Y entonces viene el Espíritu Santo. ¿Qué necesidad de estar con esas reflexiones? Pero les digo que eso sale. Entonces, adopcionismo, transubstanciación y filioque fueron las rebatingas del cristianismo contemporáneo a el medievo. Y junto con eso, muchachos, se me estaba pasando una cosa muy importante. La controversia sobre Dionisio el Areopagita. Areopagita, ¿no? Como muchos que ahora pura paja en sus contenidos.
Pero Dioniso el Areopagita se decía en ese momento que este había sido el convertido de Pablo, creo en el capítulo 18 de Hechos, y había hecho escritos porque era el sucesor de Pablo, disque, totalmente falso. Pero estos mentados escritos, en ese tiempo, salen a relucir en la época de Carlomagno y la erudición, con filioque, transubstanciación, ¿cuál otra les dije? Bueno, la otra que les dije, y esta, adopcionismo, y esta de Dionisio, sale a relucir porque dijeron, tenemos que ir a los escritos de Dionisio el Areopagita. ¿Y qué eran estos escritos? Filosofía neoplatonista. Entonces, se está preparando el armado para lo que en la Edad Media ya va a ser el catolicismo formal como denominación. No se le va a llamar en ese momento todavía apostólica y romana, todavía falta un tantito, pero ya, con toda la estructura, con todo el sincretismo, con todo el manejo herético, ya está con todo el empoderamiento de obispos, yo gano, soy más que tú, hay jerarquía de obispos. Entonces, con estas cosas empieza a fraguarse lo que en la Edad Media va a ser, ahora sí que el cemento que se le va a meter a la estructura, ya para que quede el catolicismo como denominación. Y el sistema neoplatónico, recuerden ustedes que es la escalera de seres, de donde acá ya no va a ser el dios griego y la decadencia de avatares con Demiurge, Zoí, Aleithía, Logos, sino ya va a empezar a ser el papa que ya murió y que fue muy importante, o el mártir en la fe, o el escritor que nos dijo algo muy importante, y va a empezar a hacer la escalonada de seres espirituales importantes, intercesores, en la Edad Media, con magia, con poder, van a poder hacer cosas, etcétera. Y lo mismo desde este lado, que va a quedar mejor establecido esta escalera de quién vale más del lado de los humanos, llegando, por supuesto, hasta la línea entre el cielo y la tierra, que va a ser el obispo principal, algo así como yo. Entonces, ¿se dan cuenta qué interesante es hablar de Islam, hablar de Carlomagno, de sistema feudal y de las consecuencias en la educación y en la teología para tocar las puertas del medievo y ahora sí abrirlas y entrar a la Edad Media, la época donde Dios se fue de vacaciones, porque se armó una cosa tan interesante, supersticiosamente hablando, para darle al cristianismo. Si ya venía dando tumbos y arrastrando un montón de cosas, ahora sí, darle al cristianismo el sentido de magia, el sentido de superstición que tiene hasta hoy día, tanto en el cristianismo católico, este es el cuerpo de Cristo, aquí está, como en las iglesias reformadas, la Sagrada Biblia espantademonios, la Santa Cena del Señor, la jerarquía entre obispos, la primera iglesia bautista, la primera es la relevante sobre las demás congregaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Tarea, ¿qué entendiste? Dímelo con tus propias palabritas o tus gráficas, como mis niñas creativas que hacen sus gráficas muy acá. Y los que me deben tarea de la semana pasada, ponte en un momento conciliar y defiende eso, pues doble tarea, ¿sale? Un placer saludarlos y estar con ustedes. Espero que no se me hayan aburrido mucho, trato de hacerlo ameno. Hasta la próxima.